abogado de Nick Reiner, abandona repentinamente el caso horas antes del inicio del juicio, pero afirmando claramente que Nick no es culpable de los asesinatos de Rob y Michelle. ¿Qué es lo que se sabe y por qué importa tanto para este caso? Además, Nick es visto con una nueva apariencia en la audiencia. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a este su rincón de misterio e historias de crímenes en YouTube. Bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy les traigo una actualización reciente de que ha sacudido por completo el caso del asesinato de Rob y Michelle Reiner, que recién acaba de pasar el día de ayer. Y no fue por un nuevo testigo ni por evidencia forense reveladora, sino por la renuncia de quien había sido la voz legal más visible de Nick Reiner, su abogado defensor de alto perfil. Y es que menos de 24 horas antes de una audiencia clave, el reconocido abogado Alan Jackson anunció que se retiraba del caso, dejando a la defensa de Nick en manos de un defensor público y reprogramando la etapa crucial del juicio. Lo que siguió dio lugar a declaraciones sorprendentes, especulaciones mediáticas y a un renovado enfoque en la estrategia global, la salud mental del acusado y las consecuencias que esto puede tener en uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. Alan Jackson no era un abogado desconocido, era la defensa elegida inicialmente para Nick Reiner tras su arresto, un profesional con una trayectoria que incluye casos de alto perfil en Estados Unidos, lo que sugirió inicialmente una estrategia ambiciosa para enfrentar los cargos en contra de Nick. Pero el 7 de enero, durante la sesión que estaba programada para que Nick entrara formalmente a su juicio y presentara una declaración de culpabilidad o inocencia, Jack hizo algo que pocos esperaba: anunció su salida. Desde el banquillo, frente al juez y los medios, Jackson dijo que la decisión obedecía a razones legales y éticas que él no podía detallar públicamente. Afirmó que había circunstancias más allá de su control y, más importantes aún, más allá del control de Nick, que hicieron que fuera imposible seguir representándolo. Lo que sí fue explícito es que, incluso al retirarse, Jackson sostuvo con firmeza que Nick Reiner no era culpable de asesinato bajo la ley del estado de California, y dejó esa declaración como un recordatorio de que, desde su perspectiva profesional, existían bases para cuestionar la acusación contra su cliente. La salida de Jackson tuvo consecuencias inmediatas para el proceso legal. El juez, Teresa McGonigle, decidió posponer la audiencia para una nueva fecha, el 23 de febrero de 2026, para permitir que el nuevo equipo legal preparara la defensa adecuada. Mientras tanto, la oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles fue encargada de asumir la defensa de Nick, asignando como abogada principal a Kimberly Green. Según los informes, Green solo llegó a hablar con Nick por 30 segundos durante la audiencia inicial, lo que resalta la enorme tarea que enfrenta: construir una defensa sólida desde cero en un caso tan complejo y mediático. La defensa pública no es señal de culpabilidad, pero sí refleja un cambio radical en el enfoque legal de Nick, al pasar de una estrategia posiblemente agresiva y basada en una defensa de alto perfil a una representación por parte de un abogado asignado por el Estado. Por otro lado, las imágenes del regreso de Nick a la corte fueron llamativas, no solo por el drama del momento, sino por su imagen personal. Por primera vez desde su arresto, Nick compareció con la cabeza rapada, vistiendo un mono oscuro de prisión y sentado detrás de un panel de vidrio en el tribunal. Este gesto, aunque simple en apariencia, fue interpretado por analistas y comentaristas como un símbolo de cambio o aceptación del duro camino legal por delante, o simplemente como una respuesta a la dura vida en prisión. Algunas personas incluso lo relacionan con un intento de presentar una apariencia más sobria o diferente frente al jurado y al público, aunque esto queda en el terreno de la especulación. En cualquier caso, la imagen de Nick con la cabeza rapada en la corte se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del caso, desde que se supo de su arresto, y subraya cómo cada detalle, incluso visual, alimenta la percepción pública de este proceso. Pero ¿por qué Jackson, antes de retirarse del caso, alegó tan contundentemente la inocencia de Nick? Quizás lo más impactante de toda esta historia no es solo la renuncia, sino lo que Jackson dijo al final. En su breve declaración a los medios, el abogado defendió, sin ambigües, que, bajo la ley de California, Nick Reiner no es culpable del asesinato,
desafiando a la narrativa predominante que ha circulado desde entonces, desde que los cargos fueron presentados. Esta afirmación, aunque legalmente técnica, es decir, basada en la interpretación posible de los estatutos del Estado, infunde una narrativa alternativa, que la defensa original creía que aún se podía montar un caso convincente que demostrara falta de intención, incapacidad mental o incluso incompetencia procesal. Jackson no explicó públicamente por qué pensaba así, ni ofreció detalles de qué pruebas o argumentos le llevaban a esa conclusión. Solo se limitó a decir lo que sabía y estaba dispuesto a afirmar era que, según su lectura de la ley, Nick no era culpable. Este tipo de alegatos tan fuertes antes de que un juicio siquiera comience es raro y genera varias interpretaciones. Uno podría reflejar una estrategia legal basada en causas complejas, como incapacidad mental o un intento de defensa alternativa. También podría indicar que el abogado veía debilidades sustanciales en la evidencia de la fiscalía, o simplemente pudo haber sido un intento de dejar una marca pública en la narrativa judicial antes de retirarse. Cualquiera sea el motivo, la declaración es parte esencial de los nuevos detalles que han surgido en este caso. ¿Cuál ha sido la postura y la respuesta de la familia Reiner ante el abandono de Jackson en el caso? Tras la renuncia de Jackson, la familia Reiner, incluidos los hermanos de Nick, Jake y Romy, emitieron una declaración pública que ha sido interpretada con cautela por la prensa. La familia dijo que tiene la máxima confianza en el proceso legal y que no hará más comentarios públicos sobre los procedimientos en este momento. Esta postura es significativa, ya que evita entrar en polémicas sobre la renuncia del abogado o las declaraciones de inocencia, manteniendo una línea de respeto a las instituciones judiciales. Pero, ¿qué significa esto para el juicio y el futuro del caso? Con la renuncia de un abogado de alto perfil y la asignación de un defensor público, el caso de Nick Reiner ha entrado en una nueva fase incierta. La audiencia preliminar cierre programado para el 23 de febrero, lo que da más tiempo a la defensa para organizar argumentos y pruebas. La fiscalía, por su parte, continúa adelante con los cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, potencialmente incluyendo agravantes que podrían llevar a cadena perpetua o pena de muerte, dependiendo de su estrategia final. Estos cambios han generado especulación sobre si el proceso será más riguroso o más largo de lo que inicialmente se había planeado. El hecho de que el defensor público tenga menos tiempo y recursos para que un abogado privado de renombre también plantea interrogantes sobre cómo se equilibrará la balanza legal en el juicio que se avecina. Y es que la renuncia de un abogado defensor tan prominente horas antes de un juicio es bastante llamativo por sí mismo. Pero cuando ese abogado además declara públicamente que su cliente no es culpable, el caso toma una nueva dimensión. El retiro de Alan Jackson, su declaración de inocencia, el cambio brusco a un defensor público, la nueva apariencia de Nick en la corte e incluso el aplazamiento de la fecha de audiencia. Todo ello ha convertido lo que se suponía que era un procedimiento legal rutinario en una historia de incertidumbres, interpretaciones y estrategia legal impredecible. Porque en casos de gran notoriedad, no solo son los hechos lo que importa, sino cómo los manejan los involucrados, cuánto control tienen sobre su propia defensa y qué significan esos movimientos para la percepción pública y el resultado final. Y en este momento, con la balanza del sistema judicial en equilibrio, nadie puede asegurar cómo terminará este juicio, pero sí sabemos que el camino hasta ese desenlace acaba de tomar un giro inesperado, uno que nadie vio venir. Y bueno, y amigos y amigas, esto es todo por el día de hoy. Esta es la actualización sobre el caso de Rob Reiner que quería compartir con ustedes. Al parecer el juicio se está complicando un poco más de lo que se esperaba y pasarán aún algunos meses para ver el desenlace y cuál será la sentencia de Nick. Si será declarado culpable y encerrado de por vida o será declarado tal vez inocente y confinado en un hospital psiquiátrico indefinidamente. Pero ustedes qué opinan, amigos y amigas, ¿cuáles creen que hayan sido las verdaderas razones para que el abogado de Nick Reiner lo haya abandonado horas antes del comienzo del juicio, aún diciendo que su cliente no era culpable y que las leyes lo respaldan? ¿O creen que el abogado haya abandonado el caso de Nick porque sabía que era un caso que iba a perder de todas maneras? Además, ¿cuál creen que sea el veredicto final que le darán a este caso o cuál sería el mejor castigo para Nick?
ser declarado inocente por su incapacidad, por una especie de incapacidad mental o que no estaba dentro de sus sentidos a la hora de actuar, o ser declarado culpable o incluso que le den la pena de muerte. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Si les ha gustado, por favor, no olviden dejar un me gusta, suscríbanse y activen esa campana para que no se pierdan de ninguna nueva actualización sobre el caso de Rob Reiner. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Cuídense. Nos vemos.